Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer una lista de las 10 para mí películas más importantes del género de licántropos o hombres lobo. El tema es que son películas que a mí me han provocado alguna que otra cosa. Hay un montón de películas de hombres lobo, pero muchísimas, hay un montón de la Hammer, hay de todo. Pero para mí hay 10 films que realmente cuando las vi me provocaron determinado tipo de sentimientos o me asustaron demasiado, como el caso de la película número uno. Pero por ejemplo, muchos pueden decir, no, la 2 tendría que ser la uno. Pero yo creo que la uno es la más emblemática de todas, para mí. Fuera de que cuando yo la vi me aterroricé. Tendría entre 7 y 8 años más o menos, capaz que 8. Pero la verdad que me pegué el julepe con esa película, el recontra julepe. Incluso la volví a ver y me dio como un escalofrío. La volví a ver un montón de veces, pero la volví a ver ahora un año y me dio como un escalofrío porque sé que me quedó en el arquetipo de mi cerebro como ese miedo atávico a las víboras que tengo, como tiene muchos miedo a los reptiles, a las víboras, serpientes y los reptiles en general. Me parece que este film de hombre lobo me provocó una especie de miedo atávico. Quizás por el clima que genera. De todas formas sigue siendo una película que para mí no ha envejecido. O sea, se puede ver sin ningún problema. Bueno, la 10ª película. Muchos van a decir, no, esa película es una mierda, que es de Anthony Waller, de 1997. An American Werewolf in Paris. O en París. Un hombre lobo americano en París. Trata sobre hombres lobos franceses que pueden transformarse a voluntad, nazis, hombres lobos neonazis franceses. Se le han dado muchas críticas negativas a esta película. Desde el inicio se la destrozó, pero tiene un montón de seguidores de culto. Y al margen de que me resultó muy entretenida, tiene un gran tema de Bush que es Mouse. La verdad que el video de Bush creo que aunque no tiene nada que ver porque es un video hecho para la banda de sonido y es parte de la banda de sonido de la película, pero un video que está hecho por fuera creo que le dio un plus. A mí la verdad, a mí me divirtió como 10ª. Sé que hay muchos que me pueden decir no, pero ahí tenías que haber puesto tal. No, a mí me divirtió esto. Bueno, la 9ª es Wolfen de 1981 de Michael Wadley. Es la primera película con el efecto de cámara tipo visión de depredador. ¿Y por qué? Porque en este caso tratan de mostrar la visión desde el hombre lobo o de los lobos, combinando el sentido del olfato con las señales visuales, que fue importante porque justamente después se utiliza en Depredador 6 años después. En 1981 salió esta película y, por ejemplo, es bastante curiosa. Porque lo que yo creo que el estudio cuando dijo vamos a hacer esta película no esperaba lo que terminó saliendo, porque originalmente se dice que iba a ser una película slasher, pero pasó a ser como un film melancólico y hasta se podría decir que onírico. Y los lobos son que tienen un plano superior de conciencia y comparten un vínculo con los nativos americanos. Para mí son más skinwalkers que lobos, justamente por la mitología del skinwalker que se transforma en un lobo grande, etc. Generalmente el skinwalker anda solo, no en manada como aquí, pero bueno. Pero al margen de eso, lo raro que tiene la película, que partiendo de que utilizan el criterio o el concepto de que las criaturas tienen vínculos con los nativos americanos, la película se desarrolla en pleno Nueva York. Un policía trata de resolver una serie de asesinatos relacionados con lobos antes de descubrir que las cosas pueden no ser tan blancas o negras, que pueden tener más matices. Hay momentos en que el director, que Michael Wadley, intenta asustar, pero termina preocupándose más por dar una lección moral o ecológica. Y es una película muy curiosa que yo cuando la vi, hace muchos años que la vi en Canal 12, creo que fue que la vi, no recuerdo si era el 4 o el 12, era un canal de acá que pasaban un ciclo de cine
de los sábados de noche, creo que era sábado de cine, y pasaban 4 películas. Y una de estas fue esta, Wolfen. Después me acuerdo que justamente en ese mismo canal y en ese mismo ciclo, tiempo antes, había visto El Hombre Omega con Charlton Heston, que cuando arranca pensé que era una película de mafiosos, que a mí me aburría mucho y casi la dejo de ver, pero terminó siendo El Hombre Omega, que me fascinó. Yo que no entendía nada. Cuando ve que el tipo andaba en el auto por la ciudad y le dispara una ventana y digo, se ve que está en una familia, y después aparecen los vampiros, digo, o mutantes vampiros, la verdad que me sorprendió. Y en ese ciclo vi Wolfen. La octava sería La Maldición del Hombre Lobo de 1961 de Terence Fisher. ¿De qué va esto? Es un mendigo medio roñoso que llega a una aldea española y es mandado a encarcelar por un marqués que es un sorete. Y mientras el preso se pasa años ahí en prisión observando a la hija del carcelero, no recuerdo bien por qué a ella la meten también presa, y el tipo el mendigo la viola. Ella queda embarazada y da luz a un bebé en Navidad. Y al pasar eso, lo cual es una afrenta a Dios, entre comillas, lo que parece un licántropo. Así nomás. Es obviamente producción de la Hammer y la dirige Terence Fisher, que era un clase A la Hammer. O sea, Terence Fisher era cuando lo mejor de la Hammer se lo daba a Terence Fisher. Digo, igual la Hammer le puede gustar a algunos y a otros le puede parecer una mierda, pero es mítica. O sea, tiene films que son míticos. La verdad que lo que recuerdo es que estaba muy bueno el color de la película. Obviamente están los famosos pechos voluptuosos de la Hammer. Siempre las vampiras eran medias voluptuosas y todas las mujeres que aparecían eran voluptuosas. No había Kristen Stewart en la Hammer, eso se lo puedo asegurar. Así que, y otra cosa, no Twilight no va a estar acá. No solo porque es una película más de vampiros con invitados especiales, hombres lobos, sino porque es la peor de mierda que he visto en mi vida. Pero obviamente podría estar en la lista de las 10 peores. Capaz que después más adelante hago una lista de las 10 peores y seguro que Twilight va a estar ahí. Pero lo que pasa es que sí, es una película de vampiros. Chao. Oliver Reed está bastante bien en esta película, siendo de protagonista y hombre lobo. Pero los personajes secundarios son como caricaturescos, pero eso era muy, muy común en la Hammer. Y el disfraz del hombre lobo parece como ir más hacia atrás a los Jack Pierce, al maquillaje a los Jack Pierce. Que eso dentro de todo para mí estuvo bien. La verdad, a mí me gustó, fue una película que en su momento a mí me asustó, pero yo era chico cuando la vi. Igual, esta la vi bastante después, ya tenía como 12, pero me asustó igual. Bueno, la 7, famosa Ginger Snaps, de John Fawcett. Esta película es como una película de hombre lobo de secundaria, de escuela secundaria, pero no es Twilight, insisto, otra vez. O sea, no tiene... Vieron que Twilight es una película de vampiros y hombres lobo en una escuela secundaria. Bueno, en el caso de Ginger Snaps es todo lo contrario. Es una película bastante cruda. Un par de hermanas que están obsesionadas con la muerte, Ginger y Brigitte, se enfrentan a problemas de maduración y bueno, y el típico despertar sexual cuando Ginger, por eso lo de Ginger Snaps, es mordida por un hombre lobo. A medida que comienza a volverse más atrevida y sus deseos son más animales, la otra hermana, que no fue mordida obviamente, que es más tranquila, más dócil, trata de revertir los daños que puede hacer su hermana cuando abre un camino de matanzas en la comunidad donde viven. Se nota un poco en John Fawcett la influencia del famoso horror corporal de Cronenberg y John Landis, obviamente. El John Landis de American Werewolf in London, ¿no? Que esa a ustedes capaz que pueden discutir la posición que tiene. Pero bueno, cada uno, yo ya le digo, son las películas que a mí me parecen y no son las películas que yo nunca voy a ser objetivo, voy a hacer una lista objetiva de lo mejor. Hay mucha gente haciendo eso,
lo mejor de esto, lo mejor, y ponen cualquier mierda. Y se nota que lo que hicieron es pegar un copy-paste de lo mejor de otro lugar. Yo en general son películas que yo vi y a mí me provocaron algún tipo de cosas. Lo que tiene también Ginger Snap es esa mezcla de drama y comedia negra, y a mí me hizo recordar a Fright Night, aquella película Vampiro de Tom Holland, que trabajaba el mítico Roddy McDowell, ya fallecido, y también trabajaba Chris Sarandon, que hacía vampiro justamente, y Roddy McDowell hacía como un Van Helsing bastante caricaturesco. Yo la fui a ver al cine, Friday Night, y yo me re divertí con esta, me encantó esta película en el cine, que la incluiría en la lista de vampiros seguro. Me faltó decir que Ginger Snap es del 2000. La sexta sería En compañía de lobos, de 1984, de Neil Jordan. ¿Cómo les explico qué es En compañía de lobos? Yo cuando la vi, digo, a mí me sorprendió. Yo trabajaba en un videoclub en ese momento, y a nosotros nos dejaban sacar películas y llevarnos para casa para mirarlas, para después podérselas comentar, o sea, los estrenos. Nos dejaban llevar todo, pero generalmente los estrenos y las que no salían mucho, para que las comentáramos y las recomendáramos a los clientes del videoclub. Pero ¿qué pasa? Yo me llevé esta película porque me pareció curiosa, y cuando la vi, es una película muy gótica, o sea, son de esa tipo de películas británicas, media surreal. Es una versión de Caperucita Roja muy surrealista, que se trata de un adolescente que sueña con lobos, y la abuelita es Angela Lansbury, la famosa reportera del crimen, y soñaba con lobos que corrían fuera de la ventana. Pero la verdad que es una película bastante inclasificable, porque no sé qué quiso hacer específicamente Neil Jordan con ella, pero para mí es una película que tiene un montón de valores estéticos que la ponen en esta posición. Ahora vamos a la quinta película, Werewolf of London, de 1935, de Stuart Walker. Yo esta película la vi en la tele también, en la televisión, en el mismo ciclo que vi la número 1 de esta lista. Y la verdad que también me asustó, no tanto como la otra, pero me asustó. Pero esta de repente, capaz que la otra, los climas eran más asimilables a mi entorno. Porque, por ejemplo, yo tenía en el cerro, en el lugar donde yo vivía, se vivía en Barrio Casabó, pero había un frigorífico, había una fortaleza, un cerro con una fortaleza encima, había montes y había campos y praderas, aparte de donde estaban los corrales de las vacas, todo alrededor había praderas, montes, una cancha de golf. Y generalmente nosotros jugábamos por toda esa zona, en una zona bastante grande, eran unos cuantos kilómetros cuadrados, y teníamos lugares donde crecían desde cucumelos y donde se podían ver serpientes grandes, incluso a veces aparecían serpientes venenosas que venían en los camalotes cuando había crecientes en Brasil, y ese tipo, venían las víboras y hasta pirañas llegaron a venir hasta las playas nuestras, que no lastimaron creo que una vez mordieron a un pibe, pero no le hizo nada, se le mordió un dedo, y la víbora sí, una víbora venenosa de esas mató un perro ovejero a 2 o 3 cuadras de mi casa, creo que era una yarará, y otra casi me pica a mí, la mató mi gato Flash. Yo tenía un gato que era una cosa así, blanco, con los colmillos para afuera. Yo siempre decía que era un tigre de diente de sable. Algún día le voy a contar de Flash, voy a contar historias de gatos, y le voy a contar sobre mi gato Flash, que me acompañó un montón de años en las miserias y en las buenas, y me lo envenenaron con carne con vidrio molido. Y nunca supe quién fue, porque si no, en este momento estaría en cana. El tema con esta película es que de repente no me asustó tanto porque se desarrolla primero creo que era en el Tíbet, que era un botánico que estaba buscando una planta media rara y lo muerde un hombre lobo, la clásica, ¿no? Y él regresa a Londres, que justamente lo está siguiendo como un botánico que era compañero de estudios de él, y después se vuelven como rivales, que también busca la planta para curar la maldición que tienen los dos, porque el otro también era un licántropo. Una de las cosas que tiene esta película, bueno, a mí quizás no me asustó tanto como la número 1. Ya sé, están todos, ¿cuál es el número 1? Sí, ya saben, la mayoría, los que saben de cine saben cuál es el número 1.
Otros van a decir, no, pero esa no puede ser, la 2 tiene que ser la número 1. Bueno, para mí la 1 es por lo que implica en mi vida, por lo que implicó en un momento de mi vida importante. Y porque la sigo mirando y tiene otro gusto que la 2. La 2 está genial y se podría decir que es la mejor película de hombres lobos que existe, pero la 1 es una película que uno la puede mirar en un Halloween o en una reunión comiendo pizza para reírse y divertirse. O sea, es muy icónica, es muy icónica. Una de las cosas que tiene el Hombre Lobo de Londres es que tiene mucho lo que se le llama tropos de los hombres lobo en el cine y influenció un montón de películas. O sea, después de esta, bueno, es de 1935, vamos a tomar en cuenta el año, ¿no? Pero después de esta, muchas películas fueron influenciadas por ella, o sea, tomaron muchas de los tópicos de esta película. El problema que tiene es que hoy se ve un poco tosca la película. Y la otra, la número 1, por ejemplo, no. Bueno, ahora vamos a la 4, que muchos van a decir, ¿qué es esto? Y otros van a decir, no puede estar ahí esa. Pero para mí esta película a mí me encantó en serio, mucho me gustó. Capaz que porque yo soy medio afecto a las películas de guerra. O sea, a mí me gustan mucho las películas, los filmes de guerra, y ya voy a hacer una lista de filmes bélicos. Yo les digo películas de guerra, son películas bélicas, pero está. La 4 es Dog Soldiers, de 2002, una película de Neil Marshall. ¿Cómo les explico de qué se trata esta película? Imagínense en un escuadrón de soldados que los bajan en helicóptero en las tierras altas de Escocia, como una especie de isla, y van con armas de maniobra, o sea, no llevan armas de fuego, pero que no disparan balas reales porque están adaptadas para maniobras. El tema es que cuando los dejan ahí, se encuentran con una situación bastante compleja en la cual hay un comando parecen SAS, los SAS británicos, o sea, fuerzas especiales, todos descuartizados. Entonces ellos ahí se dan cuenta que algo bastante bravo pasó en el lugar, y estos soldados, que son una fuerza regular, toman las armas de las fuerzas especiales muertos, que hay HKMP5, no me acuerdo, y ahí, bueno, tratan de llegar a un punto de extracción, pero se topan con una tribu de hombres lobos, una especie de clan o de manada de hombres lobos. Tiene un montón de influencias, incluso el director reconoció después que se le fue la moto un poco con hacer referencia a otro film como Night of the Living Dead o incluso hasta Matrix. Pero la película es increíble. Aparte, los miembros del escuadrón los van eliminando uno a uno. Ellos se tienen que meter en una granja abandonada y defenderse ahí cuando los atacan los lobos. Para mí, los lobos son de los más morbosos que he visto. Los mejor hechos. ¿En qué aspecto le puedo decir? Los mejor hechos en el tema de que son completamente originales. Es como American Werewolf in London, ¿no? Pero en este caso son lobos enormes con cuerpos humanoides de extremidades todas largas y tienen una cabeza de lobo arriba. O sea, no tienen una cabeza humanoide, no, tienen cabeza de lobo directamente. Y tienen una vuelta de tuerca con alguien que los ayuda a tratar de escapar de esta manada. O sea, hay un montón de cosas que están bárbaras en la película. A mí me encanta, la verdad. A mí me encantó. Y tiene 3 actores que son de primera. O sea, es una película prácticamente que no la conoce casi nadie. Yo le he preguntado a alguien, ¿vos viste alguna? Gente que le gustan los films de horror, que le gustan las películas de hombres lobos. Le digo, ¿viste Dog Soldier? Y me dicen, no, ¿qué es eso? Por ejemplo, trabaja Kevin McKidd, que es uno de los protagonistas, de los principales, que trabajó en Trainspotting. Para todos los que conocen el Call of Duty, que es mi juego favorito, es la voz de Soap McTavish. El que conoce Call of Duty va a decir, mirá, justamente es el personaje principal con el que empezamos a jugar Call of Duty. O sea, cuando empieza el primer Modern Warfare, el Call of Duty de los 3 Modern Warfare,
el primero que fue un juego mítico, uno juega con el personaje Soap McTavish. Bueno, este tipo le hace la voz a Soap McTavish. Y después tenemos a Liam Cunningham, que obviamente trabajó en Juego de Tronos, nadie se puede olvidar del papel de él. Y al final el otro actor ultra conocido es Sean Pertwee, que lo pueden haber conocido por Alfred en Gotham, en la serie Gotham. O sea, el actor que hace de Alfred en la serie Gotham también trabajó en Dog Soldier. Es un film que tiene todo. Tiene acción, tiene hombres lobo bien hechos, tiene buenos actores. O sea, tiene todo. Está cuarta porque lo que pasa es que las otras son demasiado buenas. Si no, yo la pondría hasta no digo primera, pero segunda la pondría. Pero ahora tiene la tercera, que es Aullidos, la famosa The Howling de 1981 de Joe Dante, que fue considerada una de las mejores películas de hombres lobos y una de las primeras en tener maquillajes de hombres lobos, y una de las primeras en tener maquillajes donde los hombres lobos parecían lobos antropomórficos. No eran ya un tipo con la cara peluda. Tenían hocico, incluso hay la escena de la transformación final que parece un poodle, al final cuando pobre la periodista, pero es una película, está bárbara, tiene unos climas impresionantes, tiene pequeños toques de humor negro, y aparte en 1981 hay 3 films importantísimos de hombres lobos que fueron, bueno, la número 10 que es Wolfen, Aullidos y American Werewolf in London. Las 3 son de 1981. Fue uno de los mejores años para películas de licántropo. The Howling trata de una reportera que la mandan a un resort en montaña porque tiene un encuentro con un asesino en serie que casi le cuesta la vida. Entonces va para ahí. El que le iba a hacer los maquillajes a esta película era Rick Baker, pero terminó trabajando en American Werewolf in London. Y Rob Bottin se hizo cargo, que era asistente de Rick Baker, Rob Bottin, que después el tipo se largó por la de él. Y pasó más de 6 horas y media maquillando a Robert Picardo. La verdad que la película fue elogiada por el trabajo de maquillaje y nominada al mejor maquillaje y mejores efectos especiales en los premios Saturn del 81. Fuera de todo, es un muy buen film, tiene muy buenos climas, tiene una muy buena historia y los personajes están bárbaros. Yo le digo, está muy bueno el final. Le voy a hacer spoiler, obviamente, porque es una película de 81. O sea, la deben haber visto prácticamente todos los que están en este canal, o el 90%. Me acuerdo cuando al final ella decide transformarse en pantalla porque la muerden y obviamente la contaminan, la transforman en licántropo. Decide transformarse en la pantalla frente a las cámaras para denunciar ese pueblo donde ella cae, que son todos hombres lobos. Es como un pueblo de hombres lobos que siguen una norma de no alimentarse de seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que está Patrick McNee también, uno de los Avengers, obviamente. De los Avengers originales, no de los Avengers de Marvel. De Emma Peel y John Steed. Hay un grupito de esos licántropos que se van a rebelar y lo que quieren es obviamente comer seres humanos. La periodista, siendo mordida al final, puede escaparse y bueno, el final es bastante melancólico, triste, cuando ella se transforma y le pide a uno que la mate con un rifle. En el momento que ella se transforma y aúlla en la cámara, le pegan un balazo, ella le cae, me acuerdo, creo que le cae una lágrima, y le pegan un balazo y la matan en cámara, porque obviamente después que se transformara iba a atacar a todos ahí, los iba a matar. Y hay gente mirando así en la pantalla y dice, ¡pah, qué buenos efectos especiales! O sea, lo irónico de la película justamente es eso, ¿no? De que todo el mundo que está mirando y que ella habla y cuenta primero lo que pasó y revela lo que pasa en ese pueblo y que toda la gente está amenazada por hombres lobos y que existen, nadie le cree. O sea, se sacrifica al santo pedo, como muchos héroes, ¿no? de la raza humana. Y bueno, la segunda,
que no sé si la esperaban. Yo creo que muchos dirían, no, esta tiene que ser primera, pero para mí es la segunda. Es An American Werewolf in London, de 1981, de John Landis. Es increíble cómo va llevando... Primero, los climas que tiene esta película son impresionantes. Para mí no son como los de la 1. Que incluso en el contexto de la época fue impactante. Esta película también fue impactante, pero ya en los 80 yo vi primero Howling. No recuerdo en Estados Unidos cuándo se estrenaron una y otra, pero acá en Uruguay se estrenó primero The Howling y después American Werewolf in London. Entonces, quizás, al haber visto The Howling, que es una gran película de licántropos y tiene muy buenos climas y no asusta tanto como American Werewolf, le puedo asegurar, pero impacta bastante. No me produjo quizás el efecto que me hubiera producido si no hubiera mirado The Howling. Tiene varias cosas esta película. Primero, un maquillaje impresionante. Es uno de los mejores maquillajes. Aparte, me recuerdo de David Naughton, creo que era el actor, que se transforma con el tema de Sam Cooke, Blue Moon. La verdad, yo creo que esa transformación con el tema Blue Moon, digo irónicamente, ¿no? Un tema que se lo pusieron irónica, es un tema irónico, ¿no? Un tema musical irónico, algo que se llama Blue Moon, cuando un tipo se transforma en hombre lobo y sufre como un condenado. Digo, tiene como un toque de ironía media oscura. Bueno, acá Rick Baker, que justamente era el jefe de Rob Bottin, se lleva el premio de la Academia al mejor maquillaje, y obviamente la escena es pesadillesca. Pero esta película tiene cosas más allá del maquillaje. Por ejemplo, el clima del principio de la película, cuando los dos amigos yanquis van recorriendo esa campiña británica y llegan a una especie de pub donde están jugando a los dardos y donde como que les dicen tipo rájense de aquí y los tratan mal para que se vayan porque no los quieren ahí y los dejan ir de noche por esos páramos ingleses. El clima, la niebla, los aullidos que son medio desgarradores, porque no es un aullido de lobo normal, es como un aullido ronco, muy morboso. Esa escena para mí es de lo mejor del cine del horror en general, no solamente la película de licántropo. Es más, yo creo que los 80s fueron los mejores años para el horror, la ciencia ficción y la fantasía. Porque en los 80 tenemos cosas como Blade Runner, tenemos cosas como American Werewolf in London, como Excalibur, incluso Alien está rayando los 80 porque es el 79, tenemos Tron, que es Mad Max, tenemos el origen del cyberpunk, que justamente el cyberpunk se considera que la primera película fue Hardware, pero las tres películas que le dan origen al cyberpunk, al género, que reconocía William Gibson y varios de los, y Rod Sterling y varios de los escritores de cyberpunk, principalmente Gibson, las tres películas emblemáticas eran Mad Max 2, Tron y Blade Runner. Juntando esas tres cosas nace el cyberpunk. Y bueno, y en este caso, una de las cosas que tiene esta película, American Werewolf in London, es que tiene escenas como medias humorísticas, soft, o sea, tampoco se pegan tortazos en la cara, pero son escenas bastante divertidas, mezcladas con escenas muy morbosas y un poco de gore también. Tiene escenas oníricas, que el protagonista, al ser judío, tiene pesadillas con licántropos nazis que entran con los uniformes y las armas y lo matan a él y a toda la familia. Le habla el amigo muerto, todo el tiempo le dice que se tiene que suicidar porque justamente cuando el hombre lobo despedaza al amigo y después lo ataca a él y lo muerde y justo le disparan y lo matan la gente del pueblo, la gente que estaba en el pub. Al final
deciden salir atrás porque se dan cuenta que lo que hicieron fue una cagada, mandar a estos dos pobres pibes a que vayan por un páramo mientras hay un hombre lobo acechando, y lo terminan matando a un disparo, y él se salva, pero queda obviamente infectado. El tema es que le aparece el amigo con todos los pedazos de cuello arrancados por la dentellada, y le está diciendo todo el tiempo que se suicide. No, vos te tenés que matar porque donde vos te mates termina la maldición. Pero este pibe, David, se enamora de una enfermera que lo cuida, y se va a vivir con ella ahí temporalmente en Londres. Y hay un par de escenas donde el hombre lobo, la escena donde él se transforma en hombre lobo, que es emblemática, que los efectos están pero bárbaros, o sea, no hay nada CGI ahí, es todo maquillaje. Me acuerdo que mostraban que le habían puesto como una sobrepiel con unos cañitos y apretaban una especie de esferas de goma que mandaban aire, entonces hacían que la piel se fuera moviendo. Aparte, cuando se les tira el tórax, es increíble el tipo sufriendo. Siempre los hombres lobos se transforman. Me acuerdo que en general son capas de imágenes que se van transformando. Este personaje sufre como un condenado, un dolor, todo el cuerpo se le va deformando en tiempo real. Entonces, obviamente, que se te estire todo el tórax, que los dedos se te estiren, que salgan uñas y rompan la piel de abajo de la piel humana, todo eso le produce un dolor insoportable y lo manifiesta. La verdad que es un peliculón. American Werewolf es un peliculón. Una cosa que tiene American Werewolf, que también la elegí en ese puesto, fue que yo la fui a ver con un amigo llamado Osvaldo. La fuimos a ver a un cine que estaba en el centro. Cuando salimos del cine, les soy sincero, los dos teníamos un cagazo. Nosotros entramos de día a verla con sol y salimos de noche. Y cuando salimos, teníamos que volver al cerro y él tenía que caminar, ya era de noche, él tenía que bajarse del ómnibus y caminar 3 cuadras. Y yo me caminaba media cuadra, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que no había ómnibus en la curva. Entonces yo lo acompañé, me iba a él porque me iba de paso, y después él ya iba en jabón. Tenía un caso que no voy a ver nunca más una película así, me decía. Una de las cosas que me pasó fue justamente que tuve que seguir el tramo caminando de noche, y por más que había luz y todo, era caminar de noche y no había nadie a la hora que yo llegué a mi casa. O sea, yo de la curva hasta mi casa tenía aproximadamente 25 cuadras más o menos, y tuve que caminar 25 cuadras de noche con las calles vacías. La verdad estaba bastante asustado. Cuando llegué me acuerdo que me pegué una corrida por la escalera y me tiré cabeza para adentro. Tenía 17 años, o sea, ya era bastante grande, pero igual me pegó un jabón bárbaro. Bueno, pero no fue comparable al susto que me pegué con El Hombre Lobo 1941 de George Wagner, y por eso la elegí, al margen de que considero, para mí es la mejor película de hombres lobos de todos los tiempos. Para mí tiene un montón de factores que le dan un plus. La escribió el mítico Kurt Siodmak, que hizo 2 millones de películas de horror. El tipo tenía terrible oficio. Y trabajó Lon Chaney Jr., que interpreta a Larry Talbot. El tema es que no es la primera hombres lobo convencional, y ni siquiera la primera universal, porque estaba la otra anterior, pero es una de las más aclamadas e influyentes de todos los tiempos. La historia, me acuerdo que es Larry Talbot se regresaba a Gales para conectarse con su padre, y en la estadía lo muerde lo que él cree que es un lobo, y él lo mata, obviamente lo mata, y empieza a adoptar tendencias agresivas como las de un lobo. Se entra a poner raro. Conoce una muchacha ahí en el pueblo. Hay un montón de cosas que son muy, muy importantes. Lo que tiene es unos climas increíbles. La película es en blanco y negro, y la niebla que se mueve
entre los árboles y que no permite ver a muchos metros, la música, el propio hombre lobo, la cara, digo, es muy fuerte, o sea, es un tipo con unos pelos en la cara, pero está muy prolijo, muy bien hecho. El maquillaje era de Jack Pierce, el mismo que hizo la de la maldición del hombre lobo, la del 61 que les mencioné anteriormente. ¿Qué le puedo decir además de esta película? Mire, yo cuando la vi tendría 8 años y en mi casa prendían la tele y los viernes dejaban Canal 4, creo que había un ciclo que se llamaba tipo Viernes 13 o cine de terror en una época, iba cambiando de nombres, pero siempre estaba ese ciclo donde pasaban 1 o 2 películas de terror o de horror. Me acuerdo que yo con esa edad me decían, mirá que esa película te va a asustar, y yo decía, no, yo la quiero ver igual. Me la dejaban ver. Entonces después andaba aterrorizado y yo decía, me da miedo, no quiero salir afuera de noche. No, dale, salí, vamos, porque las casas estaban separadas por un patio y de noche había una lamparita amarilla, pero era oscurísimo. Y yo tenía que atravesar más o menos unos 10 metros desde la casa del fondo a la casa del frente, donde teníamos el dormitorio. La tele estaba en la casa del fondo. Y ahí, aparte, en la casa del fondo dormía mi padre. Tenía una habitación al lado de la tele, o sea, del otro lado de la tele había una habitación. Había una puerta curva así que dividía la cocina-comedor de la habitación de él. Y la tele apuntaba hacia la cocina-comedor, donde teníamos la mesa familiar. Y ahí estaba mi abuelo sentado en una silla al lado de una radio de madera vieja, de esa de válvula. Mi padre sentado a la derecha de la mesa con su novela de cowboy o de guerra, escuchaba música y miraba tele. Y mi abuela andaba para acá, para allá, cocinaba, servía, iba y venía. Era la que mandaba era mi abuela, entonces ella definía cómo se movía todo. Y mi padre siempre estaba tomando cerveza y mi abuelo tomaba vino. Y yo miraba esa película y después me decían, jodete, ¿para qué viste si te iba a asustar? Jodete. Y yo, a pesar de que me aterrorizaba, la volvía y me volvían a dejar verla. Y después me volvían a decir, jodete, ¿para qué la viste? Sos pelotudo, sos boludo. Así te vas a avivar y después no la vas a ver más. Y yo la seguía viendo, o sea, era el género que la ciencia ficción, la fantasía y el horror, lo que más me gustaba. Principalmente el horror y la ciencia ficción en ese momento, ¿no? Pero la verdad que a mí esta película me impactó y me aterrorizó. Estuve sin cruzar el patio de noche como por 2 años, como hasta los 10 años más o menos. Con eso les digo todo. O sea, es una película que yo la vuelvo a ver y me provoca esas antiguas sensaciones, como lo que decía, esa especie de horror atávico ante lo feral, lo sobrenatural, pero feral, o sea, la bestia que te ataca, que justamente es lo que hablaba Lovecraft en el horror sobrenatural de la literatura, ¿no? Cuando se refiere a Arthur Machen. Por ejemplo, antes de Arthur Machen, el horror era con animales que te atacaban por la noche, porque justamente era el miedo atávico de los hombres primitivos, que los atacara un depredador nocturno donde ellos no lo podían ver y los devorara. El miedo a la tormenta, a los rayos, y después, como en Castillo de Otranto de Walpole, el miedo ese a los lugares cerrados donde podían ocurrir cosas sobrenaturales como un fantasma o los ruidos de las cadenas. Y Machen comenzó a asustar a plena luz del día. Por ejemplo, en la novela El sello negro, uno lo está leyendo y es el horror extraño que le produce algunas escenas cuando él describe una escena bajo los rayos del sol con una pradera verde, con flores y un ambiente que parece idílico y casi paradisíaco, y el tipo de repente manda una y uno queda completamente desbaratado. O sea, y eso es lo que menciona Lovecraft sobre Machen en el horror sobrenatural en la literatura, ¿no? De cómo Machen era, el horror es antes y después de Arthur Machen. Él siempre lo dijo, yo creo exactamente lo mismo. Y esta película utiliza los miedos atávicos. Y yo tenía muchos miedos atávicos, pero muchos miedos atávicos. Era una máquina. Ahora no le tengo miedo a nada porque creo que de chico quemé todas las posibilidades de miedo. Bueno, ahora vamos a un extra mítico. A los extras. El extra mítico sería The Werewolf de 1913. Es la primera película de hombres lobo de la historia del cine. Se basó en una historia de hombres lobo de Henry Buckland. Pero
es imposible verla porque se perdió debido a un incendio. Por eso es el extra mítico. O sea, es una película que nadie la puede ver porque se perdió en un incendio. No hay nada, no hay copia, no hay nada de esta película. Es más, no hay nadie que la haya visto y que esté vivo, a no ser que sea un Highlander. Bueno, después el extra bizarro. Esto yo lo vi hace muchos años y no podía creerlo. Es el hombre lobo de Arizona, 1996, o Hombre Lobo. Es una película de Tony Sarrindust, desconocido. Es tan horrible la película, tan mala, que se vuelve divertida por lo bizarra. Por ejemplo, la protagonista femenina, llamada Adriana Miles, es horrible. Se pasa, nunca sabe pronunciar werewolf. Dice werewolf, o sea, werewolf, o sea, no sabe, en toda la película no puede pronunciar werewolf. Hasta yo me enredé recién con las palabras. Bueno, otra cosa que tiene, el disfraz del hombre lobo cambia de una escena a otra. Se ve que se le rompía o algo y lo hacían de vuelta y no se acordó, o se le iba al que lo había hecho y venía otro y lo hacía diferente. A veces parece el hombre lobo de Lon Chaney, de la primera, de la lista, y en otra parece una especie de máscara esponjosa enorme que parece un insecto o un vampiro. La verdad que es un mamarracho. Pero bueno, está en el extra bizarro. Se las recomiendo. Que esta película posiblemente... Lo que pasa es que creo que esta película todavía tiene derecho a autor. Entonces yo voy a tratar de mirar películas bizarras que no transgredan los derechos de autor. Pero que las veamos más adelante. Cuando yo voy a hacer un ciclo con el famoso Mystery Science 3000, que pasaban películas con unos robots ahí que se burlaban. Bueno, mi idea es pasar películas, obviamente no es súper original, tampoco fueron los primeros que lo hicieron, los de Mystery Science, lo cual está bárbaro. Hicieron más de 200 y pico de episodios, y hay una película del 90 y pico, creo que está muy buena también, sobre algo que creo que la película es la isla Planeta Tierra o algo así, que están los dos robotitos sentados en una sala de cine, porque en Mystery Science eran un astronauta y dos robots que creo que iban en una nave y los capturan unos científicos malvados de otro mundo y los torturan haciéndolos ver películas de mierda, películas bizarras, espantosas, y le ponen la película y ellos las comentan. Y bueno, mi idea es hacer algo así, para divertirnos, porque eso es algo que yo siempre hice. Yo siempre me senté a ver películas malas y a reírme de la película y a comentar. Entonces lo único que voy a hacer es extender algo que lo hice toda mi vida, lo hago desde chico, o sea, es más, y Mystery Science en el 90 y pico, yo esto lo hago del 70 y algo, que me sentaba con mis amigos y miramos películas y cuando eran muy malas así yo las comentaba y todos se reían y bueno, siempre fui medio payaso. No mucho, pero no necesario. Entonces bueno, y películas ahora que no quise incluir, que no las quise incluir en la lista. A pesar de que alguno puede decir, no, pero mirá que está, por ejemplo, El Lobo de 1994 de Mike Nichols. Mike Nichols tenía un problema, era el director del Graduado con Dustin Hoffman, de Secretaria Ejecutiva con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer y Sigourney Weaver, y otro tipo de films iguales. ¿Y por qué menciono las otras películas que hizo Mike Nichols? Porque le dan una película de hombres lobo para hacer con Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer y James Spader. James Spader de Crash y de Stargate y de tantas otras películas, ¿no? Y bueno, y Michelle Pfeiffer, una de las mejores gatúbelas de todos los tiempos. Pero en este caso, Mike Nichols quiere hacer lo que él sabe, lo que hace mejor. Hacer películas con empresarios ambiciosos y que tratan de imponerse en ese famoso, en esa picadora de carne que es Estados Unidos, en el mundo comercial de ellos, empresarial. Y en este caso aspira a una narración bastante madura sobre la ambición y el animal que llevamos dentro, pero a su vez se ve que le dijeron, no, pero una de las cosas, mira que tiene que ser de terror, si es de hombres lobo y no es una comedia y no es un drama, tiene que también que ser una película de horror. Entonces es lo que esperaban. Vos mandás a hacer algo, una película hombre lobo, no, o haces una comedia o haces una película de horror.
No tenés una tercera opción. No podés poner al hombre lobo así a reflexionar. Se transforma y empieza a andar. To be or not to be. O sea, digo, los hombres en París. No, eso es una canción. Entonces, ¿qué pasa? La película se divide en dos partes, ¿no? La parte esa de tipo secretaria ejecutiva versus el hombre lobo. Y están chocando todo el tiempo. Entonces, aparte de que Jack Nicholson, que lo eligieran a Jack Nicholson para un reparto haciendo de Jack Nicholson, porque hace Jack Nicholson, es que casi siempre hace Jack Nicholson, le dieron como en bolsa. O sea, la criticaron esa película de una forma, le cayó todo el mundo, principalmente porque decían que no podían haber elegido a Jack Nicholson, ese papel no lo podía hacer. Pero aparte de eso, el maquillaje de Jack Nicholson, cuando se transforma, es Jack Nicholson con 6 pelos y la cara de Jack Nicholson, haciendo El Resplandor. Fue un bochorno, o sea, era imposible, a pesar de que yo la he visto en listas de las 10 mejores películas de Hombres Lobo, yo nunca podría incluirla porque para mí es un bochorno. O sea, incluso la pelea final, cuando se pelean James Spider, que es transformado en lobo, con Jack Nicholson, me imagino que este Mike Nichols, digo, bueno, ahora los voy a dejar a todos nerviosos con el final, a ver la pelea entre los... No, es casi una comedia, casi paródica la pelea, le queda para el culo al tipo. Entonces, obviamente, hace que esta película naufrague de principio a fin. Para mí fue un mamarracho. O sea, era un buen director de cine que no estaba para hacer terror y nunca más hizo, que yo recuerde, nunca más hizo horror, y si lo hizo no lo vi y no lo veré. Porque la verdad que el tipo no tenía capacidad para esto. Hay gente que tiene capacidad para el género y gente que no. Otra película que no incluiría acá, que también la he visto en lista de las 10 mejores, es El Hombre Lobo de 2010. Es esa remake del Hombre Lobo, de la número 1 de mi lista, que es El Hombre Lobo de 1941. O sea, es una remake fracasadísima. El director es Joe Johnston, que había hecho Querían coger a los niños, Capitán América, El Primer Vengador, Jumanji y Parque Jurásico 3. Pero la que a mí, la única que me gustó de él, película que me gustó un montón, que es retrofuturista, es Rocketeer. A mí Rocketeer me encantó. Es una película que me re divirtió cuando la vi en el cine y siempre me quedó un buen recuerdo como una de las películas retrofuturistas, que ya haré una lista de film retrofuturistas. La película esta tuvo un pequeño problema. Salió $150 millones. Y intenta emular a la película en la cual se basa, y para mí fracasa constantemente. Incluso Benicio del Toro se esfuerza el tipo, la verdad que se esfuerza. Y Rick Baker trata de emular el maquillaje de Jack Pierce, ¿no? de la Hombre Lobo original. Pero para mí el que la caga acá la película completamente me parece que es Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es un muy buen actor. Pero en esta película el papel que le ponen del padre, ¿no? Del protagonista, que aparte no tiene nada que ver con el Hombre Lobo original en este sentido, ¿no? En el Hombre Lobo original, el padre no era un hombre lobo. Es más, el padre es el que mata al hijo sin querer, pegándole con un bastón con un mango de plata. Lo golpea al hombre lobo, y cuando muere y se transforma en humano, el que lo mató fue su propio padre. Y ahí está la vueltita que tiene la película y lo impactante, ¿no? Que un padre mate a su propio hijo sin saber que era su propio hijo. En este caso, el padre es un hombre lobo. O sea, Anthony Hopkins es un hombre lobo y no convence. Es el Van Helsing de Drácula hecho hombre lobo. Y encima, al final, hay una pelea en la cual se transforma en un hombre lobo. Y a mí lo veía, se ponen a pelear ahí y no tiene el físico Anthony Hopkins para darle pelea a Benicio del Toro. Si lo da transformar en hombre lobo, Benicio del Toro le pega 2 zarpazos y adiós. Y no, acá hay toda una pelea, ahí saltan y hay una chimenea.
Y Anthony Hopkins a mí me pareció una especie de alfombra vieja antropomórfica, el hombre lobo. Y bueno, y esto, encima que este Rick Baker lo trató de transformar en el hombre lobo del 41. Y a eso le agregamos que trabajan, que Hugo Weaving hace el policía y Emily Blunt hace la muchacha de la que se enamora o le gusta a Benicio del Toro, o sea, a Talbot, creo que a Talbot. La verdad que no, es un despropósito porque tiene 4 buenos actores. Bueno, Anthony Hopkins es un buen actor, pero acá no pega para nada, o sea, no tiene nada que ver. Es la alfombra vieja antropomórfica asesina. Y bueno, y otra película que no incluiría acá es Underworld de 2003 de Len Wiseman, porque es una película de vampiro con licántropos. O sea, los licántropos son los invitados especiales y no vale la pena, la verdad. A mí me divirtió. Si vamos a tomar una película de vampiros con licántropos invitados, y a mí me divirtió más Van Helsing que Underworld. Y tienes la misma actriz, es Kate Beckinsale, en las dos películas trabaja la misma. El papel que hace en Van Helsing es más adorable que el papel que hace de Selena acá en Underworld. Y encima acá el Frankenstein con la bombita en la cabeza que grita, y el Drácula tipo medio maricotas, exagerado, que sobreactúa, y las vampiras, y que tratan de hacer una especie de homenaje a la Drácula de Coppola, pero pasan a ser casi un mamarracho. Pero a mí la verdad que a mí me divirtió mucho más Van Helsing que Underworld. Pero bueno, como les dije, Underworld, a pesar de que es una película que incluso algunas hay como 80, creo que son 3 o 4, en algunas los hombres lobo tienen incluso más incidencia en la trama que los vampiros. No me parece que la fuera a incluir. Pero fuera de todo, el hombre lobo y lobo me parecen dos bochornos espantosos, espeluznantes. Principalmente Lobo. Lobo es creo que es el peor mamarracho de hombre lobo que vi en mi vida. Incluso peor que el hombre lobo de Arizona, en el sentido de que era pretenciosa. El hombre lobo de Arizona es una película mal hecha, con 2 millones de errores por falta de experiencia, de talento, de dinero. Pero esta otra no, el tipo tenía todo. Tenía a Jack Nicholson, tenía a Michelle Pfeiffer, James Spader te remonta a cualquier cosa también. O sea, es el personaje para mí más importante de Boston Legal. Y bueno, aquí terminamos la lista de film de hombres lobo. Espero que les haya gustado. Me gustaría sus opiniones, a ver si están de acuerdo con las posiciones o no, o qué le parece la 1 y la 2. A mí me parece que es más emblemática, al menos en mi vida, es más emblemática el hombre lobo de 1941 que el American Werewolf in London de 1981. Quizás también por la edad en la que yo la vi, quizás muchos de ustedes no tienen más de 50 años y cuando vieron el hombre lobo, quizás los que la vieron no les impactó porque ya era una película vieja, entonces ya no tenía la misma fuerza que puede tener un American Werewolf in London, que no ha envejecido absolutamente nada tampoco, ni siquiera los maquillajes. Incluso se considera que la escena de transformación con Blue Moon de American Werewolf in London es la mejor e insuperable en el género de hombre lobo. Es la mejor escena de transformación que existe y estoy completamente de acuerdo. La de obviamente el hombre lobo del 41 es una cuadro a cuadro donde le aparecen 3 pelos, 10 pelos, 30 pelos, 500 pelos, 5000 pelos. O sea, pero los climas, la música, esa música media inquietante que tiene todo el tiempo, esa paleta de grises. Incluso hay una escena, trabaja Bela Lugosi, hace un papelito ahí con los gitanos, y creo que en María Pencaya, creo que hacía de la gitana, no me acuerdo si el hijo de ella es el hombre lobo que lo muerde a Larry Talbot. La verdad que para mí es una película increíble y que se puede ver ahora y dentro de 500 años. O sea, para mí no envejeció.
De repente para muchos puede que sí, capaz que para mí no envejeció, a pesar de que yo he visto muchas películas, he visto todo, sin todo lo que es cine de ciencia ficción, fantasía, horror, he visto prácticamente todo. Esto se terminó. Este cuento se acabó, como decían en los dibujitos de Bugs Bunny. Da su idea.